bueno que eres, gracias por tu misericordia y tu bondad, gracias por permitirnos estudiar también tu palabra y permítenos poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Yo digo el tema 2, ¿verdad? Pero estamos en el manualito, en el capítulo 9. Aquí prácticamente lo que vimos en Segunda de Pedro, vamos a tomar algunos puntos, ¿verdad? De lo que vimos en Segunda de Pedro, ya que pareciera que Judas toma información de la carta de Pedro y la introduce ahí, ¿verdad? En su carta de Judas. El tema es que Judas ya está diciendo algo que está sucediendo ya, ¿verdad? Pedro estaba diciendo algo que podía suceder, ¿verdad? Pero ahí, arrancamos. Ya vimos el martes pasado dos versículos. Vamos ahora a ver otros dos versículos, ¿verdad? Que de una u otra manera tienen que afectarnos a nosotros con el entendido de unos detalles que Judas toma, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con los falsos maestros. Ya están ahí, dice Judas, ya están dentro, ¿verdad? No pierde mucho tiempo Judas y si se percatan desde el saludo a revelar el propósito, él no toma mucho tiempo, sino que rápido, ¿verdad? Su saludo es corto, es sincero, es bien apropiado para nosotros, ¿verdad? Pero su deseo era ya, quiero que vean qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aunque en los primeros dos versículos ha sido bien, gracias, bien contundente, diría yo, ¿verdad? Mostrar que nosotros somos parte de la misericordia de Dios, que tenemos la paz de Dios, que tenemos el amor de Dios. Ha sido Judas bien claro y bien enfático en ese detalle, ¿verdad? Y no hace él un énfasis totalmente diferente. Pero luego el versículo 3 ya comienza Judas a dar su propósito, ¿verdad? Se lanza de una sola vez a tratar el tema sin hacer una gran introducción, ¿verdad? Simple y sencillamente, Judas está diciendo, aquí hay algo urge, ¿verdad? En pocas palabras se podría decir que esos dos versículos expresan cómo el deber, ¿verdad? Que el autor sentía ante la circunstancia que estaba viviendo la iglesia, ¿verdad? Versículo 3 comienza diciendo, amados. Este principio se nota de nuevo, ¿verdad? En el corazón de Judas. Ahí está, ¿verdad? Su corazón pastoral. Una actitud que definitivamente en el propósito, en el tema que estamos estudiando es bien importante, ¿verdad? Y luego comienza con una amonestación, ¿verdad? De repente alguien puede decir, mi hermano, ¿cómo puedo ser tan tierno, pero también puedo ser una persona que amonesta, ¿verdad? Que va y confronta, pues por el mismo amor que se siente, ¿verdad? Hacia una persona, deberíamos nosotros de ser personas que vamos a ir y vamos a tratar los temas. El punto es cómo voy a tratar los temas. En el caso de Judas, y lo hemos visto también en el caso de Pedro, muestran amor. El otro trimestre vamos a ver una de las cartas de Juan. Juan todavía es mucho más amoroso, pero por eso no significa que va a dejar pasar las cosas, ¿verdad? Ay, es que sí, si no, el hermano sentimentalmente lo voy a dañar. Yo prefiero que se dañe un ratito sentimentalmente, pero que su convicción cada día vaya creciendo, ¿verdad? Eso podría ser un punto ahí. Y Judas hace eso, ¿verdad? Le llama amado, está de acuerdo en ese punto, Judas, pero también la amonestación va a ser fuerte, ¿verdad? Y el verdadero amor cristiano, como digo, no consiste solo en sentimentalismo. Eso no es el amor cristiano, ¿verdad? Un sentimentalismo que esté dispuesto a aceptar lo que otros hacen. Eso no es el amor cristiano, ¿verdad? El amor busca el bien del amado, que es lo que Judas ahora está diciendo, ¿verdad? Lo que a veces exige una confrontación. Ahí es complicado, ¿verdad? Es muy complicado, pero, pero todo debemos de hacerlo y siempre teniendo en mente el amor, ¿verdad? Hacia la persona. Pero no significa que no voy a confrontar a la persona. No significa que no voy a ir y decir lo que está bien, lo que está mal hacia esa persona. Pero siempre la base tiene que ser el amor.
¿verdad? Pablo dice, bueno, si somos espirituales, entonces sabemos cómo hacerlo. Y si no, pues tampoco estemos queriendo hacer algo que ni nosotros mismos estaríamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Porque es fácil estar al lado de la moneda donde yo tengo que poner las reglas y decir cómo, ¿verdad? Y dice Pablo, pongámonos también ahí. Y desde ahí, entonces, veamos la situación. Es lo que Judas está haciendo, ¿verdad? Y en ese entendido, Judas viene y va a decirnos todas estas palabras que ahora nosotros vamos a ver, ¿verdad? El versículo 3 indica que originalmente Judas estaba anhelando sentarse a escribir algo muy bonito respecto a la común salvación, ¿verdad? Viene el saludo y dice Judas, yo estoy aquí para escribir respecto a la común salvación. Me parece, ¿verdad? Digo yo, que la palabra anhelar capta muy bien la idea de esa gran solicitud que él tenía, él anhelaba, él, tengo una gran solicitud en escribiros, ¿verdad? Acerca de vuestra común salvación. Ese era el punto de Judas. La carta va dirigida a nuestra salvación, pero algo sucede, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Que lo vimos en Pedro y cada una de las cartas o libros de la Biblia, el Espíritu Santo va a tratar, siempre va a tratar lo que Dios quiere, ¿verdad? Para su iglesia. Quiere decir que Judas como pastor responsable que era entonces, ¿verdad? Tenía en mente dos importantes elementos. Uno, la iglesia, ¿verdad? Su rebaño, porque llevaba el corazón bien, del corazón del bienestar de su iglesia, pero también su alma se llenaba de gozo y alabanza a Dios, pero tenía algo común con ellos que dice Judas es la salvación, pero, ¿verdad? Aún en ese detalle, dice Judas, hay algo más importante que este tema, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver al final. Cambia, completamente cambia su escritura, ¿verdad? Se ve y es muy evidente, ¿verdad? La obligación que sentía Judas por la frase, me ha sido necesario. Vengo a escribir por la común salvación, pero ha sido necesario, ¿verdad? Habiendo recibido esa noticia, probablemente, ¿verdad? Judas sintió la responsabilidad de escribir al saber que habían circunstancias peligrosas dentro de la congregación. Su mismo amor entonces, ¿verdad? Versículo 1, versículo 2, parte del 3, amado, su mismo amor entonces lo lleva a tratar un asunto totalmente diferente. No era fácil, ¿verdad? Ni agradable para Judas, ni creo que para ninguno de los que de repente tienen que ir al púlpito a predicar o tienen que sentarse y aconsejar. No es fácil, no es agradable, ¿verdad? Cuando tengo que decir lo que está pasando. Y ahí yo decía hace unos minutos, la base debe de ser el amor, ¿verdad? La base debe de ser el trato hacia la otra persona con amor, ¿verdad? Como a mí me gustaría ser tratado. Y eso debemos de tenerlo bien claro, ¿verdad? El deseo de Judas entonces era escribir un tema agradable para la congregación, pero las condiciones lo obligaron a actuar de otra manera, ¿verdad? Así que tenemos a la vista una muy buena ilustración de lo que es vivir y actuar en base en un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Yo quiero transmitir algo, ¿verdad? Ese puede ser mi deseo, ¿verdad? Pero lo que estamos viviendo es otra cosa totalmente diferente. Entonces, pongo mi deseo a un lado y vivo la realidad, voy a la realidad. Yo no voy a estar de repente predicando, ¿verdad?, sobre las 7 maravillas del mundo cuando quizás lo común ahorita en todos nuestros países son las tormentas, ¿verdad? ¿Cómo estará la congregación? No voy a estar hablando de cosas súper sensacionales, ¿verdad? Cuando la congregación no está bien. Yo tengo que ubicarme en la realidad. Y eso es lo que Judas está haciendo. Él tenía un deseo de transmitir algo, la común salvación, ¿verdad? Voy a ocupar la palabra porque Judas lo dice ahí. Pero hay algo que está destruyendo, que ya entró y que va a hacer estragos en la congregación. Entonces, yo sé que todos somos salvos. Después lo voy a explicar, después lo vamos a entender, pero ahorita lo importante es este tema, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Este es el tema.
Y ahí para los que predican o aconsejan o tienen un grupo que dirigen, ¿verdad? Usted ve, ajá, yo sé, bautistas, ¿verdad? Que somos bautistas, hay que preparar una semana antes el sermón, ajá. Y de los líderes que yo tenía decían, no hay que tener uno, hay que tener tres sermones listos para el domingo, ¿verdad? Y uno para funeral, y uno para 15 años, y uno para boda. Tenía que andar todo en la mente, ¿verdad? Porque ¿qué puede pasar mañana, en este momento? Y debemos de estar preparados. Y Judas estaba preparado para eso. Agradable o no, las palabras que iba a transmitir, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se tenían que hacer. Entre ellas se encuentra confrontar, y aquí está el punto de Judas, el error, la maldad y el pecado que en ese momento en la iglesia estaban afectando, ¿verdad? Yo solo veo el contraste. Tengo que enseñarles, ¿verdad? Sobre la común salvación, sobre la dicha nuestra de ser salvos, ¿verdad? Pero hay algo, ajá, que hoy por hoy es la realidad dentro de esta iglesia. Todos somos salvos, amén, pero la realidad de la iglesia es que hay error, hay maldad y hay pecado. Y en eso tengo que detenerme, dice Judas. Y ahí para nosotros, ¿verdad? Debería de ser como prioridad también ver la realidad de la congregación, ver la realidad del grupo en el que estamos y no salirnos de esa realidad. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia, en el lugar donde servimos, en el lugar donde nos congregamos? ¿Qué está pasando? Ah, es que hace 40 años, amén. Hoy, ¿cuál es la realidad? Y en base a esa realidad es la enseñanza, ¿verdad? Entonces, la vida que complace a Dios en ese contexto, ¿es una opción o es una obligación? ¿Verdad? Cualquiera puede decir, no, si yo quiero, hago, pero hay muchos puntos en la Biblia que no nos permite tener la opción, sino que nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. ¿Verdad? Efesios capítulo 4, versículo 1, andad como es digno del Evangelio. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. No nos está dando una sugerencia, ¿verdad? Estos versículos nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Y entonces, en ese entendido, entra Judas con su escritura, a que contendieran, ¿verdad? La segunda parte del versículo 3, yo tengo un plan, y mi plan es hablar y escribir sobre la común salvación, pero está pasando algo, ¿verdad? Y me es necesario, hace como la referencia, ¿verdad? Me ha sido necesario cambiar esta situación, ¿verdad? Cambiar esta escritura a que ustedes deben de contender por la fe. Ahora, pelear, yo creo que no es ese el tema, ¿verdad? Entrar en discusión, yo no creo que sea eso el tema, ¿verdad? La tarea a la cual Judas exhorta a la iglesia o a sus lectores es una tarea muy ardua, no es algo sencillo. Y aquí es donde aterrizamos, ¿verdad? Yo les decía el trimestre pasado, cuando lleguemos a Judas, Judas nos va a explicar un poco más claro qué es lo que debemos de hacer para estar preparados, ¿verdad? Y cualquiera decía, nos manda a pelear. Podríamos ocupar la palabra pelear, pero no en el sentido de vamos y busquemos y démonos, ¿verdad? Sino ser agresivo, sí, pero no con la otra persona, sino la forma y la manera que nosotros debemos de buscar el conocimiento. Se nota esa característica por la palabra que Judas escogió, ¿verdad? En su forma más simple, el verbo que aquí se traduce como contender aparece en varios pasajes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Con frecuencia se usan en un contexto atlético esta palabra, ¿verdad? Contender. Esa referencia, la palabra tiene una idea de consumir toda la energía que nosotros tenemos en algo. Esa es la expresión, ¿verdad? Todas mis fuerzas yo las debo de consumir, toda mi energía yo la debo de consumir en, ¿verdad? ¿En qué es la pregunta? Eso es contender, buscando la victoria en la carrera o en la lucha, ¿verdad? Todas mis fuerzas para ganar, todas mis fuerzas para ganar. En este caso no pierde el sentido básico, ¿verdad? Aunque aparece una forma ahí compuesta, dicho de otra manera, ¿verdad? Agrega un elemento que la refuerza. En las palabras que usa Judas está la idea de hacerlo ardientemente, ¿verdad? Debemos de consumir todas nuestras fuerzas en
En este caso, Judas dice, miren, y Pedro también lo decía, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, debemos de depositarla en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque allí es donde nosotros vamos a prepararnos para luego presentar defensa. Estoy uniendo cartas, ¿verdad? Pedro y Judas. Esa palabra ardientemente es que el enemigo está activo y es muy fuerte, definitivamente, ¿verdad? Y la contienda va a ser dura, va a ser continua y muchas veces va a haber rechazo, ¿verdad? Va a haber oposición, va a haber conflicto, pero de una u otra manera se tiene que pelear esa batalla. Y eso es lo que Judas está transmitiéndonos, ¿verdad? Lo que tenía que defender era nada menos y nada más que el conocimiento que Dios mismo nos está entregando. Eso es lo que debemos, y eso es lo que Judas dice que debemos de hacer. Ahora, imagínense, estoy pensando en escribir sobre la común salvación entre nosotros. Se me ocurre una carta donde palabras, qué bonito, ¿verdad? Que estamos congregados, qué bonito que nos sentamos a la mesa, qué bonito que tenemos grupos pequeños y esto es la vida cristiana. Pero dice Judas, me es necesario cambiar toda esta forma bonita que la congregación tiene, que la iglesia tiene, ¿verdad? Porque es una realidad todo esto, pero también hay otra realidad y es que aunque estemos bien bonitos aquí adentro en la iglesia, hay enemigos que se están, ya lo vamos a ver, infiltrando, están entrando encubiertamente para destruirnos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Entonces dice Judas, me es necesario escribirles algo totalmente diferente. Debemos de contender ardientemente, ¿verdad? Para pelear esa batalla. ¿Cómo? La única forma es con conocimiento. Es la única forma. ¿Verdad? Yo puedo pelearme con quien sea, gritar, ¿verdad? Y sin una base bíblica. Yo puedo salir y hacer todo el berrinche que quiera y sin una base bíblica. Y viene un infiltrado, viene alguien encubierto, me disfraza un par de palabras con posmodernismo, ¿verdad? Con humanismo y me está predicando. Yo digo, no, hombre, es que eso es la vida cristiana, ¿verdad? Cuando la Biblia no está mencionando nada de eso. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento, porque no me estoy preparando, porque no estoy contendiendo ardientemente, no estoy peleando, no estoy preparándome, vean, mis energías no las estoy gastando. Esa fuerza, el consumir todas mis fuerzas, se las estoy dedicando a qué. Y entonces no estoy preparado, ¿verdad? Judas, esta palabra la usa, ¿verdad? Para hablar de esa defensa que se debía de presentar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Eso implicaría cuánto tiempo le dedico al estudio de la palabra de Dios. Algunos de ustedes estarán estas una hora y media de lunes a sábado, ¿verdad? En las clases, qué bueno. Otros estas horas en la noche, más en la mañana o en la tarde, otro tiempo más, aprendiendo y conociendo para prepararse, para pelear. Ocupo esta palabra en un buen sentido, de no ir y pelear con el otro, sino para presentar defensa. Ajá, el por qué. Algunas cosas probablemente no van a tener una respuesta, pero tener claridad en lo que en lo que yo he creído. Debemos de contender, ¿verdad? Por nuestra fe. Judas no dejó que la iglesia o sus lectores no los dejen duda en cuanto a lo que tenían que luchar o en cuanto a qué tenían que defender. En el versículo 3 siempre en esa segunda parte, Judas dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos, debemos de contender por esa fe. Ahora, esa fe a la cual Judas hace mención no se refiere a la fe personal, ¿verdad? O sea, la confianza depositada o afianzada en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Como nosotros, ¿qué es la fe? La fe es la certeza y lo que nosotros hasta rezamos ya de memoria. No está haciendo referencia Judas a eso. Ese uso de la palabra es bastante frecuente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo oímos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Romanos y Efesios nos hacen esta referencia. Cada uno de estos pasajes tiene que ver con la fe personal, pero Judas no está hablando, ¿verdad? De la fe personal, se refiere
a la verdad revelada, ¿verdad? Al conjunto de conocimiento que Dios ha querido que tengamos y que conozcamos. Esa expresión, ¿verdad? Que Judas nos está diciendo que debemos de contender ardientemente por la fe, por ese conocimiento, ¿verdad? Por ese conjunto, ¿verdad? De conocimiento que Dios nos ha dado y que conocemos. Ahí nosotros debemos de eh, luchar, ¿verdad? Debemos de entrenarnos, debemos de nuestra energía, de gastar nuestras energías en el conocimiento, ¿verdad? De Dios. Es la revelación hecha por Dios mismo, la fe que está haciendo referencia Judas. Es lo que él comunicó a los profetas y a los apóstoles, que lo vemos en todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia Judas? A la palabra de Dios, ¿verdad? No se refiere a alguna idea filosófica o religiosa, Judas, ¿verdad? Sino que está haciendo el énfasis a la palabra de Dios. No hace referencia a rituales, ¿verdad? Religiosos o experiencias de éxtasis o sueños o visiones. No está diciendo eso, ¿verdad? Judas está diciendo contender ardientemente por la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No show, no tantas cosas, ¿verdad? Que yo podría mencionar, pero no está haciendo esa referencia Judas. Judas está diciendo, mire, aquí la única alternativa que tenemos es conozcamos la palabra de Dios, conozcámosla, pero no solo una media pasadita, ¿verdad? Toda nuestra energía depositémosla en conocer la palabra de Dios para defender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario, no pasa nada, ¿verdad? Alguien dice algo y Judas, lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Las características de los falsos maestros y también seguidores de los falsos maestros. Hace una referencia que son llevados de aquí para allá, ¿verdad? Y debemos de tener ese cuidado. El peor error que podemos nosotros cometer, ¿verdad? Y yo lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Y de verdad con mucho cariño, es no seamos ignorantes espirituales. Debemos, si tenemos una Biblia, debemos de ir y estudiar la Biblia y conocer nuestra Biblia y saber qué nos está diciendo Dios a través de la Biblia. Y luego presentar defensa, ¿verdad? A nuestra fe, al conocimiento, a la palabra de Dios. ¿Por qué todo lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para contender legítimamente? Yo le voy a pedir que me ayude con unos versículos ahí a leerlos, solo para tener algunos puntitos ahí, ¿verdad? Y estamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si alguien me ayuda, por favor. Amén, hermano. Dice así, Dígame. procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ujú. Nos está mandando a estudiar, ¿verdad? Debemos de estudiar la palabra. Uno de los requisitos es el estudio de la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los Ujú. que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, Diana. Un recién nacido, leche, ¿verdad? Un recién convertido, leche espiritual. Un adulto, carne. Un adulto espiritual, conocimiento de Dios. No puedo tener 5, 10 años, 20 años, ¿verdad? En la vida cristiana sin tener conocimiento de la palabra. No puede ser, no puede ser. ¿Dónde comienza a crecer el niño? Desde el primer día que nace, ¿verdad? Comienza el proceso de crecimiento. Nosotros, ¿verdad? Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Desde que decido eh, tener un estudio de la palabra de Dios, comienza el conocimiento a crecer, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 14.
Alguien que me ayude. Para que ya Efesios. no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Ujú. Pablo hace una referencia para que no seamos como niños llevados de un lado a otro. El conocimiento debe de ser clave, ¿verdad? Entonces, requisitos, estudio, ¿verdad? Conocimiento. ¿Qué más? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Dice, Sí. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Mm? Entonces, la palabra de Dios es útil. Ya dijimos que es para enseñar, pero también para instruir, pero también para corregirnos y también para guiarnos. Entonces, la Biblia está allí. El problema muchas veces, hermanos, es que nosotros, ¿verdad? No queremos tener ese conocimiento, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, tú puedes ser instruido, tú puedes ser corregido, ¿verdad? Tú puedes ser guiado a través de la palabra de Dios, pero muchas veces eh, es muy aburrido leer la Biblia, es muy aburrido tener un estudio de la palabra de Dios, quita tiempo, ¿verdad? Quita tiempo y estoy diciendo cosas que en algún momento yo he dicho o dije, ¿verdad? No, hombre, es que la Biblia, usted lea cualquier libro, y yo siempre pongo este ejemplo. Hay libros que son, la portada es bien bonita, ve ahí dice uno, quiero leer ese libro. La Biblia es roja o negra o café, ¿verdad? Abro el libro X y adentro las letras grandes y todo. La Biblia es letras bien chiquititas, como que está hecho para que nadie lo lea, ¿verdad? Para que sea cansadísimo el querer leer la Biblia. Y está bien, puede haber un plan dentro de todo eso que no conozcamos, ¿verdad? Que no querramos estudiar la palabra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es aprender la palabra de Dios. Cuando no había papel, cuando no había el texto escrito, ¿verdad? Sino que en el caso de los apóstoles que escribían y entonces había un papiro y tenían que moverlo y todos tenían que memorizar la palabra de Dios. Luego se reunían, ¿verdad? O probablemente en catacumbas, en cuevas, en casas y comenzaban a recitar para aprender la palabra de Dios. Y ahora que es fácil, digo yo fácil en el sentido, por lo menos en nuestros países, todos tienen una Biblia, deberíamos de no solo leerla, sino aprender, y no solo aprender, sino tener el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Si alguien me ayuda, por favor. Amén. Sí. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, Roberto, un atleta, hablando de atleta, Roberto, si Ujú. no se apega a las reglas, no va a ganar nunca, ¿sí? Correcto. ¿Verdad? Entonces, eh, las reglas, ahí están las reglas en la Biblia. Si yo La no me apego a las disciplina, reglas, ¿sí? la disciplina que debe tener un Disciplina, atleta. disciplina, exactamente. Entonces, Pablo hace una referencia bonita, ¿verdad? En este caso a Timoteo y a nosotros. Eh, la disciplina, las reglas, ¿verdad? La corrección, el conocimiento, el estudio, ¿verdad? No solamente eso, Tito capítulo 1, versículo 10 al versículo 11. Alguien que me ayude, Amén. ¿sí? Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores Contumaces. de vanidades. Sí, sí, contumaces, perdón. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, la Biblia también da sabiduría para ir y contender con esas personas que, bueno, en ese versículo da varias características de ese tipo de personas, contumaces, habladores, que todo lo que lo hacen por ganar, ¿verdad? Ganar fama, ganar dinero. Hay que ir y contender con esas personas.
Romanos capítulo 14, no lo vamos a leer, ¿verdad? Es bastante, pero también Pablo hace la referencia de cuándo no contender, cuándo quedarnos callados, ¿verdad? Entonces la Biblia nos da sabiduría, cuándo ir y defender y cuándo ir y no hacer absolutamente nada. Pero ese momento lo vamos a encontrar nada más y lo vamos a entender y lo vamos a saber a través de la palabra de Dios. Ahora, no estamos solos, ¿verdad? Hoy agarro textos, Nuevo Testamento, ¿verdad? Evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Juan hace esa referencia, ustedes no se quedan solos, ¿verdad? El Consolador va a venir para guiarles también. Lo acabamos de leer ahorita en 2 Timoteo 3:16. Bajo ninguna circunstancia estamos solos. La palabra de Dios nos va a ayudar a guiarnos, a corregirnos, a instruirnos. El Espíritu Santo nos va a guiar también, pero necesita el Espíritu Santo, palabra de Dios en nuestra vida, para poder guiarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Si nosotros no alimentamos nuestra vida con palabra de Dios, va a ser totalmente difícil, ¿verdad? Lo que viene. Aquí solo es como la referencia, miren, en esto debemos de estar preparados. Aquí es nuestro campo de batalla, ¿verdad? O nuestro campo de entrenamiento en la palabra de Dios. Ahora, el problema de estar en el estudio de la palabra de Dios es que no tiene fama, es que no tiene protagonismo, es que no me voy a parar enfrente y, ajá, porque yo soy el que estudia la palabra de Dios. A nadie le interesa estudiar la palabra de Dios. Eso es nada más yo solito, encerrado, o en un cuarto, en una silla, en una mesa, solo con Dios. Y eso no tiene nada de popularidad. Eso es lo más triste que puede haber para una persona, ¿verdad? Si su intención es ser popular, pero si la intención es, ¿verdad? Contender por esa fe, estar preparado para el momento difícil. Entonces, yo no diría esto es básico, esto es elemental, estar en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Usted puede tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y en esa gran sabiduría callar en un momento indicado. O con ese gran conocimiento, 2, 3 palabras para todos los que están ahí y son palabras sabias, ¿verdad? Contender por la fe no quiere decir ser contenciosos y eso también lo tenemos que tener nosotros. Claro, tener conocimiento no quiere decir que voy a andar peleando con medio mundo o haciendo discusiones, ¿verdad? O a ver quién sabe más. No estamos hablando de esto. Estos personajes, Judas, Pedro, me llama la atención que en la carta, ¿verdad? No comienzan siendo altaneros, no comienzan siendo prepotentes o porque como tenemos un gran conocimiento nosotros, sí, amados, yo siervo, ¿verdad? Yo apóstol, y apóstol no es un nombre súper fabuloso, grande, era un enviado que tenía que dejar todo para hacer un trabajo específico. Entonces, los títulos, cuando vemos los títulos en la Biblia, son títulos de trabajo, ¿verdad? Ahora creo que ha cambiado. Hoy son títulos para decir que usted es mucho más que otro, pero en las cartas de los apóstoles los títulos eran y mostraban ser simple y sencillamente personas que servían a, ¿verdad? Y debemos de tener ese cuidado también. Ahora, ¿por qué exhortaba Judas a la iglesia? Porque algunos habían entrado, dice, versículo 4. Miren, les amo en el Señor, ¿verdad? Yo de verdad estoy maravillado de ustedes, ya quiero ocupar cantidad de palabras, pero quiero escribirles sobre este tema, la fe, ¿verdad? La salvación, pero hay algo que está pasando aquí en esta congregación y en las demás congregaciones que nos va a causar mucho daño, y es que algunos están entrando. Y la característica de esos algunos, lo vamos a ver dentro de un momento, es que eran invasores. La razón por la que Judas escribió la carta tan apresuradamente fue por el alarmante peligro, ¿verdad?, que representaba la presencia de ese grupo de personas. Se anticipa algo del carácter de ellos y lo vamos a ver ya de la otra semana, el carácter de estas personas, la forma de actuar de estas personas, ¿verdad? Y dice
miren, estas personas han entrado encubiertamente, ¿verdad? Esta gente no entró mostrando lo que son, sino, o escuchamos la frase, ¿verdad? El lobo vestido de oveja. La palabra sugiere algo siniestro, ¿verdad? Definitivamente secreto. Se hace un espía que entra con cautela. Otra cosa que dice Judas en el versículo 4, este grupo de personas fueron profetizados, ¿verdad? Desde antes ya estaba la mención de este tipo de personas y debemos de tener cuidado. Otra característica, eran impíos que torcían la verdad. Ahora, el problema, y aquí en este punto que está mencionando Judas, es que si nosotros no conocemos la verdad, no sabemos si alguien nos está enseñando algo totalmente diferente. Y a todos vamos a decir amén. Amén, hermano, amén. ¿Verdad? Y a todos le vamos a poner el nombre de, alabado sea el nombre del Señor, sin saber que nos están torciendo la verdad, sin saber que lo que esa persona quiere es aprovecharse de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras fuerzas, ¿verdad? Porque no conocemos la Biblia, no la conocemos. Y entonces nos van a disfrazar una frase espiritual y nos van a llevar a que hagamos y que digamos y que caminemos al compás de lo que las personas quieren, con una pequeña frase evangélica o cristiana, por no tener el conocimiento. Ahora, Judas se concentra en describir el carácter de esos enemigos, ¿verdad? Enemigos de Dios, definitivamente, ¿verdad? Y dice, estos son impíos. Indica que esta gente no iba a reverenciar a Dios para nada, ¿verdad? Otra característica, estos impíos negaban la doctrina, ¿verdad? Su enseñanza y conducta efectivamente negaban la persona y el carácter de Cristo. Ahí debemos también tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad? El Evangelio, los 4 escritores nos muestran a Cristo, nos dicen qué hizo, cómo lo hizo, quién es, cómo es. Si yo no conozco todo esto, cualquier cosa que me digan, y si a mí me conviene, eso va a ser mejor, ¿verdad? Eso va a ser mejor. Es que a mí me conviene tomar mucho café. Entonces, mire, nosotros aquí, la religión nos permite tomar mucho café. ¿Verdad? Pues sí, aquí es. No, a mí me conviene no dar diezmo ni ofrenda, ¿verdad? Mire, con nosotros no. Bueno, aquí es entonces. ¿Qué dice la Biblia? La pregunta es qué dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí debemos nosotros de tener mucho, mucho cuidado. Si no, pues estaríamos expuestos a serios problemas, ¿verdad? Ahora, llego hasta aquí, hermano. No sé si hay preguntas, hay comentarios con respecto a este tema, ¿verdad? Con respecto a este grupo de personas infiltrados, encubiertos, que han llegado a distorsionar, ¿verdad? Lo que la iglesia estaba haciendo. Hermano Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo desde la tierra de los vivientes. Gracias. Digo la tierra de los vivientes porque ahí está Robertito. Sí. ¿No? Es muy interesante porque realmente Judas habla de una manera tan directa. Y cuando usted hablaba en el versículo 3, dice por la gran solicitud, es que la verdad, lo que estaba sufriendo la iglesia en ese momento, o lo que estaba pasando en las iglesias, era de atender inmediatamente. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la iglesia de hoy es que cuando surgen este tipo de problemas, somos un poco consecuentes para no dañar al hermano que está entrando, para no dañar al amigo que viene llegando y para brindarle todas las comodidades. Y cuando llegamos a un punto de que nos damos cuenta del gran error que cometimos. Y entonces eso es lo que está hablando Judas, de estar siempre alertas contra todo este tipo de situaciones que se presentan dentro de la iglesia. Y ese es el llamado tan especial que él hace, porque les está diciendo, he tenido que actuar con gran prontitud, con gran rapidez, porque estoy viendo que está llegando gente que lo que va a hacer es destruirlos. Y no quiero que eso pase, no quiero que los agarren, como dicen, desprevenidos.
Y por eso a mí me encanta mucho el pasaje de Timoteo cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque esto tiene que ver con un andar diario. Y si nosotros queremos detectar todo este tipo de situaciones, que es lo que hemos adolecido por falta de valor, por falta de confrontar para no dañar al hermano, que pobrecito. Y entonces nos hemos comido broncas, voy a decirlo así, nos hemos comido pleitos, eso es bronca, de permitir que estas personas hayan tomado un lugar preponderante, pero como dice el mismo Judas, se han metido astutamente, se han metido encubiertamente. Ha sido tan sutil la entrada que, hola, mi hermano, ¿cómo estás? Vengo de otra iglesia y aquí que allá y que hay servido aquí, pero hemos cometido el error de no investigar de dónde viene. Y muy posiblemente es que lo han echado de allá por X o Y situación, pero no nos preocupamos por eso. Entonces nos preocupamos porque Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, eres un siervo fiel y todos aquellos adornos de palabras que vienen de la prosperidad y que se han infiltrado dentro de la iglesia porque nosotros hemos sido negligentes a estudiar la palabra. Nosotros hemos sido negligentes a estudiarla y a aplicarla en nuestra vida. Entonces, esa ha sido, yo creo que ese está siendo uno de los grandes problemas de la iglesia, de que hemos sido condescendientes y cuando queremos actuar ya no podemos hacer nada porque el mal se ha metido como el cáncer y entonces empiezan las divisiones. Y cuando usted quiere actuar, entonces es cuidado. Entonces, yo creo que yo a veces mientras usted estaba disertando, yo también estaba filosofando, ni que fuera Seneca, ¿ah? Entonces, ese no soy yo el que está hablando. Entonces, yo estaba pensando en un momento y decía, es que hemos dejado de honrar al Señor por honrar al hombre. Y honramos al hombre cuando le permitimos que haga cosas que están fuera del concepto bíblico. Y lo triste es cuando el mismo liderazgo, cuando las cabezas lo están permitiendo. ¿Ya? Entonces, yo creo que en este caso lo que está haciendo Judas es lo que debemos de hacer nosotros. Es, como dicen, es mejor que los hombres nos avergüencen, nos hagan pasar vergüenza, como decimos, pero yo creo que es mejor eso, pero que el Señor, cuando estemos delante del Señor, no estemos avergonzados delante de Él. O sea, lo que estoy diciendo es pararnos firmes en ese momento, aunque se nos critique, aunque se nos diga que somos legalistas, aunque se nos diga que no somos condescendientes con el amor de Cristo y que no amamos y que no hacemos esto, yo creo que es mejor sufrir ese agravio que sufrir una reprimenda del Señor. Entonces, eso nos llevaría a nosotros, en primer lugar, a que cuando veamos una situación de estas dentro de la iglesia, un infiltramiento con una falsa doctrina, con una sutileza, actuemos inmediatamente. Pero para podernos dar cuenta es estar metido en la palabra. Hoy, desgraciadamente, las iglesias, ojalá que no sean ninguno de los que estamos aquí, usamos la Biblia los domingos, pero no caminamos con ella en ningún día de la semana. Y cuando digo caminamos con ella es abrirla, estudiarla, aprenderla, meditarla y aplicarla a nuestra vida. Y eso es lo que la iglesia está adoleciendo hoy. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. La iglesia perece hoy por esa falta de conocimiento y temor a Dios en sus vidas. Gracias. Sí, gracias, hermano. Ahora, sí entiendo el punto, pero yo al inicio decía, recordemos la verdad con amor, ¿verdad? Ese es un principio de Pablo. Sí, tenemos que ir y confrontar, pero con amor.
¿verdad? Y ocupa Pablo la expresión, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, entonces hacer todo este tema, ¿verdad? De confrontar con espiritualidad, ¿verdad? Poniéndonos también en los zapatos de la persona. Probablemente no tenga conocimiento, probablemente esté confundido, probablemente viene engañado, ¿verdad? Y con ese engaño quiere venir y quiere hacer lo que vio en otro lugar, pero aquí le vamos a mostrar que no es así, ¿verdad? Pero si lo hago con amor, probablemente estoy ganando a una persona más para Cristo, ¿verdad? Ahí, yo sí estoy de acuerdo, hermano, en lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, pero solo quiero agregar ese detallito, ¿verdad? Con amor debe de Correcto, ser la confrontación, ¿verdad? Ahí, correcto. pero por lo demás que usted está diciendo, excelente. Esa es la conclusión esta noche, ¿verdad? No debemos de dormir, debemos de estar preparadísimos para que cuando veamos algo, pues si al final el pastor es el que debe de estar cuidando las ovejas, vea, y veo al lobo, aquí está, ¿verdad? Ir y buscar. A lo mejor el lobo está confundido y a lo mejor el lobo puede ser transformado, ¿verdad? Ese es el trabajo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero gracias. No sé si hay otro comentario, hermanos. No, y ahí solo para cerrarlo, él lo cierra que creo que lo vamos a ver más adelante, es en el versículo 20 y 21, donde está el llamado de exhortación. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Exactamente. Ujú, exactamente. Entonces, son palabras duras del Sí, claro, versículo 4 en adelante, pero luego en el 21 ablanda, ¿verdad? Ocupa el amor para tratar todo este tema. Sí, hermano, ahí sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, nos vemos el próximo martes. Seguimos, ¿verdad? Faltan todavía, creo que tres martes más que nos veamos y ahí está. ¿Cuál es la perspectiva de Dios, ¿verdad? Con todo este tema que estamos viendo. Oremos, démosle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes. Padre, gracias esta noche por permitirnos estar en tu palabra, Señor, y aprender. Ayúdanos a cada uno a tomar decisiones por buscarte cada día, por tener esa comunión contigo, Señor. No de una forma religiosa, sino el andar, como decía mi hermano, el andar diario contigo, el estar contigo, el conocerte, el saber qué es lo que quieres de mí, cómo quieres que actúe, qué quieres que yo haga, Señor. Acabamos de leer el texto que la palabra es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, guiarnos a fin de que seamos perfectos, Señor. Esa es la intención y en nuestro transformación, lo único que vamos a hacer es glorificar tu nombre, Señor. Que también ese es el plan de, tuyo para con nosotros, Señor, que podamos glorificar tu nombre. Bendícenos esta noche, bendícenos el resto de la semana, cuídanos, apártanos del peligro. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Buenas noches.